La niña grita, mi abuelo me está haciendo daño, y de repente, antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Disfruta del viaje. El aire otoñal traía un frío penetrante mientras las familias se reunían en el parque Oakwood. Las risas de los niños se mezclaban con el susurro de las hojas doradas, creando esa perfecta sinfonía de sábado por la mañana. Entre ellos, Lily Matthews, de 7 años, balanceaba sus piernas en el banco, sus pequeñas manos sujetando un sándwich a medio comer mientras su abuelo Arthur permanecía cerca, con sus dedos gastados ajustando la bufanda alrededor de su cuello. Lily Bean, no olvides tu jugo, dijo Arthur, su voz llevando ese temblor suave que se había vuelto más pronunciado últimamente. Buscó en la desgastada bolsa de lona, tanteando más tiempo del necesario para encontrar el pequeño cartón. Lily lo observaba con esos ojos observadores que parecían pertenecer a alguien mucho mayor. Había notado cómo el abuelo Arthur tardaba más en hacer cosas simples últimamente, cómo a veces la llamaba por el nombre de su madre, cómo a veces simplemente miraba por la ventana, sus ojos llenándose de lágrimas sin razón aparente que ella pudiera entender. «Yo lo tengo, abuelo», dijo, deslizándose del banco y ayudándole a encontrar el jugo que estaba justo en la parte superior de la bolsa. No mencionó que esta era la tercera vez que le recordaba sobre el jugo que ya había terminado. Arthur sonrió. Un momento de confusión cruzó su rostro antes de asentarse en aprecio. «¿Qué haría yo sin mi Lily Bean?», dijo, acariciando su cabeza con afecto. Sucedió cuando Arthur se inclinó para abrazar a Lily. Su pie se enganchó en una baldosa desigual, haciéndole tropezar hacia adelante. Sus brazos se extendieron por reflejo, y en ese momento de confusión, agarró el brazo de Lily con más fuerza de la que pretendía. El dolor la sorprendió. No era terrible, pero sumado a su creciente frustración por el comportamiento cada vez más extraño del abuelo, las recogidas olvidadas en la escuela, las cenas quemadas, las noches en que lo encontraba vagando por el pasillo con expresión perdida, algo dentro de Lily se quebró. «¡Ayuda! Mi abuelo me lastima», gritó, con la gramática confusa en su angustia, lágrimas de repente corriendo por su rostro. El parque quedó en silencio. Luego vino la ola de reacciones. Una mujer con abrigo rojo alejó a Lily de Arthur. Un hombre se interpuso entre ellos, con postura protectora y amenazante. Los teléfonos emergieron de los bolsillos, con dedos suspendidos sobre números de emergencia. «Señor, aléjese de la niña», dijo alguien con firmeza. Arthur se quedó paralizado, desconcertado por la repentina muralla de hostilidad que lo rodeaba. «Yo no entiendo», balbuceó, sus ojos moviéndose nerviosamente en confusión. «Lily Bean», pero Lily, abrumada por la atención y las emociones que no podía nombrar, solo lloró con más fuerza. «Está bien, cariño. Estás a salvo ahora», susurró la mujer del abrigo rojo, rodeando los hombros de Lily con un brazo protector. Mientras la seguridad del parque se acercaba y alguien mencionaba llamar a las autoridades, el rostro de Arthur se desmoronó con la vergüenza pública de una acusación que no podía comprender. Sus manos temblaban más de lo habitual mientras intentaba explicar, las palabras fallándole como lo habían estado haciendo cada vez más últimamente. Lo que nadie en el parque se dio cuenta fue que el daño del que Lily hablaba iba mucho más profundo que una incomodidad física momentánea. Era el dolor de ver a alguien que amas desaparecer lentamente, mientras sigue de pie justo frente a ti. Y mientras Lily observaba a los extraños llevarse a su confundido abuelo, se preguntó si había cometido un terrible error. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de la ventana de la sala de la pequeña casa azul en la calle Maple. Este era el hogar donde Arthur Matthews había vivido durante más de 40 años. Primero con su esposa Eleanor, hasta que el cáncer se la llevó hace 5 años. Luego solo hasta que su hija Rebecca apareció en su puerta 15 meses atrás. «Es solo por unas semanas, papá»,
Había prometido Rebeca ese día, sus ojos sin encontrarse completamente con los suyos mientras se arrodillaba frente a Lily, de 7 años. Mamá necesita resolver algunas cosas con su nuevo trabajo. El abuelo Arthur te cuidará muy bien hasta que regrese. Arthur recordaba cómo Lily había aferrado su desgastado conejo de peluche, el señor Flopsy, con lágrimas acumulándose en sus ojos mientras el auto de Rebeca desaparecía calle abajo. Él no había planeado convertirse en cuidador a los 78 años, pero la familia era la familia. Lo pasaremos en grande, ¿verdad? Lily Bean, había dicho, tratando de sonar más confiado de lo que se sentía. Esas pocas semanas se extendieron a meses, luego a un año. Las llamadas telefónicas de Rebeca se volvieron menos frecuentes, sus excusas más elaboradas. El dinero que prometió llegaba esporádicamente, nunca suficiente, para cubrir las crecientes necesidades de Lily. Tu mamá envió una postal desde Arizona, le dijo Arthur a Lily una mañana durante el desayuno, deslizando la colorida escena del desierto a través de la mesa. Dice que tiene una entrevista prometedora la próxima semana. Podría volver a casa. Pronto. Lily trazó los bordes de la postal sin entusiasmo. Eso dijo la última vez también. Su pequeña voz llevaba una sabiduría más allá de sus años. Está bien, abuelo. Me gusta vivir contigo. El corazón de Arthur se apretó con amor y preocupación. La verdad era que las cosas se estaban poniendo más difíciles. Algunas mañanas se despertaba confundido sobre dónde estaba. A veces se encontraba en medio de la preparación del almuerzo, olvidando lo que estaba haciendo o si Lily ya había comido. El calendario en el refrigerador estaba cubierto con sus recordatorios en una caligrafía cada vez más temblorosa. Recoger de la escuela 3:15 y medicina de Lily 7 p.m. y llamar al doctor sobre la memoria. Lo que más le preocupaba eran los lapsos, momentos en que se encontraba parado en una habitación sin recordar cómo había llegado allí o qué pretendía hacer. Trataba de ocultar estos episodios de Lily, pero los niños lo notan todo. Una noche Arthur se despertó y encontró a Lily de pie junto a su cama, con el señor Flopsy colgando de su mano. Abuelo, susurró, estabas llorando en sueños otra vez. ¿Lo estaba? Dio una palmadita al borde de la cama, y ella subió. Solo son sueños de un viejo, nada de qué preocuparse. ¿Estabas soñando con la abuela? ¿O con mamá que no regresa? Arthur la abrazó, inseguro de cómo responder. La verdad era que sus sueños se estaban volviendo tan confusos como sus momentos de vigilia. A veces nuestros corazones duelen por las personas que ya no están, dijo cuidadosamente. Pero nos tenemos el uno al otro, ¿no es así? ¿Prometes que tú no te irás también? Preguntó Lily, su voz pequeña en la oscuridad. Prometo que siempre te amaré, Lily Bean, respondió, la única promesa que sentía que podía cumplir con certeza. Mientras, Lily volvía a dormirse a su lado. Arthur miró fijamente al techo, el miedo arrastrándose por su pecho. ¿Qué pasaría con esta preciosa niña si, cuando su mente continuara desvaneciéndose? ¿Quién recordaría recogerla de la escuela? ¿Quién se aseguraría de que tuviera ropa limpia y comidas adecuadas? ¿Quién la protegería de quedarse verdaderamente sola? La mañana después del incidente del parque, mientras Lily era llevada a hablar con una trabajadora social y Arthur se sentaba desconcertado en una austera sala de espera, estas preguntas lo atormentaban con mayor urgencia que nunca. El reloj de la cocina marcaba las 7:15 a.m., pero Lily Matthews había estado despierta desde las 6. Parada de puntillas en un tambaleante taburete, sus pequeños dedos agarraban el mango de la sartén, mientras observaba cuidadosamente el pan empapándose de mantequilla en el centro. Hacer tostadas francesas no era tan difícil, había decidido, aunque la primera rebanada se había ennegrecido por un lado. Tal como me enseñó el abuelo, se susurró a sí misma, aunque en realidad el abuelo Arthur no había cocinado un desayuno apropiado en semanas. Hace 3 meses, el desayuno era la especialidad del abuelo.
Tarareaba viejas canciones mientras volteaba panqueques con forma de animales, o espolvoreaba canela en tostadas cortadas en forma de corazones. Pero últimamente, algo había cambiado. A veces comenzaba a cocinar. Luego se alejaba a mitad de la receta, dejando la estufa encendida. Otras mañanas, miraba el refrigerador como si fuera un rompecabezas complicado que no podía resolver. El martes pasado, Lily había bajado y lo encontró vertiendo jugo de naranja en la cafetera. La tostada francesa chisporroteaba, y Lily la volteó cuidadosamente usando ambas manos en la espátula. El orgullo se hinchó en su pecho al ver el perfecto color dorado. Estaba mejorando en esto. Tenía que hacerlo. ¿Lily Bean? Arthur apareció en la puerta, todavía en su pijama a rayas, su cabello blanco erizado por un lado. ¿Qué haces levantada tan temprano? Preparando el desayuno, abuelo. Está casi listo. Sonrió brillantemente, esperando que él no notara los fragmentos de cáscara de huevo en la encimera o la salpicadura de leche en el suelo. Arthur se arrastró hacia la cocina, su frente arrugada. Pero es sábado, no hay escuela hoy. La sonrisa de Lily flaqueó. Es martes, abuelo. Tengo clase de matemáticas a primera hora. Señaló el calendario en el refrigerador donde había marcado la fecha de hoy en rotulador rojo. ¿Martes? Arthur miró fijamente el calendario, la confusión nublando sus ojos. Luego algo cambió en su expresión. Por supuesto que es martes. Solo te estaba probando. Intentó una risa que no convenció a ninguno de los dos. Lily deslizó la tostada francesa a un plato y lo llevó cuidadosamente a la mesa. También hice para ti. Mientras comían, Lily observaba a su abuelo. A veces, como ahora, parecía casi normal, elogiando su cocina y preguntando sobre su tarea. Otras veces, se convertía en un extraño, llamándola por el nombre de su madre o asustándose por cosas ordinarias como el cartero o el teléfono sonando. Después del desayuno, Lily subió corriendo a vestirse para la escuela, seleccionando su ropa de una disminuida provisión de opciones limpias. Cuando regresó abajo, el abuelo Arthur estaba parado junto a la puerta principal, llaves del auto en mano. ¿Lista para la escuela?, preguntó alegremente. Sí, pero... Lily dudó. La semana pasada, el abuelo había olvidado el camino a su escuela, conduciendo en círculos hasta que ella reconoció un punto de referencia y lo guió allí. Tal vez podríamos caminar hoy. No está lloviendo. Tonterías. ¿Qué clase de abuelo sería, haciéndote caminar cuando tengo un auto perfectamente bueno? 20 minutos después, estaban sentados en el estacionamiento de la escuela. 10 minutos tarde porque Arthur había tomado 3 giros equivocados a pesar de las suaves sugerencias de Lily. Mientras ella recogía su mochila, notó las manos de su abuelo temblando en el volante. ¿Recordarás recogerme a las 3:15? Preguntó, tratando de mantener la preocupación fuera de su voz. 3:15 en punto. Arthur tocó su reloj de pulsera. Ve a aprender algo brillante, Lily Bean. Ella se inclinó y besó su mejilla, respirando su familiar aroma de loción de afeitar y menta. Te quiero, abuelo. Mientras caminaba hacia la entrada de la escuela, Lily miró hacia atrás. Arthur estaba mirando al frente, sus labios moviéndose en silenciosa conversación consigo mismo. Sintió un familiar giro de ansiedad en su estómago. ¿Recordaría volver por ella? Y si no lo hacía, ¿qué haría ella entonces? Lo que ninguno de los dos se dio cuenta fue que sus luchas matutinas no habían pasado desapercibidas. Desde la ventana de su aula, la señora Patel, la maestra de Lily, había observado su llegada, notando tanto la creciente independencia de Lily como la aparente confusión de Arthur. Era la tercera llegada tarde este mes, y ayer, Lily había sido la última niña en ser recogida, esperando sola durante 45 ansiosos minutos. La señora Patel tomó el teléfono en su escritorio. Era hora de programar esa reunión de padres y maestros. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas de la casa Matthews, creando un acogedor telón de fondo para la tarde del sábado. Lily estaba sentada con las piernas cruzadas en la alfombra de la sala,
rodeada de viejos álbumes de fotos y cajas de zapatos llenas de recuerdos. Había descubierto el tesoro mientras buscaba toallas limpias en el armario del pasillo, una tarea que se había convertido en su responsabilidad desde que el abuelo Arthur había comenzado a poner las toallas de baño en los cajones de la cocina. «¿Qué es todo esto?», preguntó Arthur, deteniéndose en la puerta. Sus ojos parecían más claros hoy, más presentes de lo que habían estado toda la semana. «Encontré cajas de fotos», dijo Lily, levantando una fotografía descolorida. «¿Eres tú y la abuela cuando eran jóvenes?». El rostro de Arthur se suavizó mientras se bajaba al sofá. «¿Puedo ver eso?». Sus dedos temblaban ligeramente mientras tomaba la fotografía. «Sí, esa es Eleanor y yo en nuestra luna de miel en el lago Michigan. Ella era la mujer más hermosa que jamás había visto». Lily se acercó más, apoyándose contra su rodilla. «Se ven felices». «Lo éramos». La voz de Arthur se volvió más fuerte, más segura. 52 años estuvimos juntos. No fueron suficientes. Durante la siguiente hora, viajaron por la vida de Arthur. Fotos de él como un joven en uniforme, Eleanor con una cofia de enfermera el día de su boda y el nacimiento de su hija Rebecca. Con cada fotografía, las historias de Arthur fluían más libremente, su memoria aguda y vívida de una manera que se había vuelto cada vez más rara. «Y aquí está tu madre en su primer día de jardín de infantes», dijo Arthur, señalando a una pequeña niña con coletas y una sonrisa sin 2 dientes. Estaba tan nerviosa que se escondió detrás de la falda de Eleanor, pero al final del día no quería volver a casa. Lily estudió la imagen de su madre cuando era niña. «Se parece a mí. Tienes su sonrisa», concordó Arthur. «Y tu determinación». En el fondo de una caja de zapatos, Lily encontró un sobre atado con una cinta descolorida. «¿Qué es esto, abuelo?». Los ojos de Arthur se ensancharon en reconocimiento. «Esas son las cartas que tu abuela y yo escribimos cuando yo estaba en el extranjero durante la guerra. Escribíamos todos los días». Lily desató cuidadosamente la cinta y sacó un sobre amarillento. Dentro había una carta escrita en una elegante caligrafía fluida. La tinta descolorida, pero aún legible. «Mi querido Arthur», leyó lentamente. «Hoy se cumplen 30 días desde que te fuiste, aunque se siente como toda una vida». Ella llevaba la cuenta, susurró Arthur, sus ojos empañándose. «Cada día». Mientras Lily continuaba leyendo en voz alta, Arthur cerró los ojos, transportado a un tiempo cuando todo todavía estaba claro en su mente. Recitó partes de su carta de respuesta de memoria, sorprendiendo a Lily con su perfecta recordación de palabras escritas hace más de 60 años. Cuando terminó de leer, Lily miró hacia arriba para encontrar lágrimas corriendo por las mejillas de su abuelo. «Abuelo, ¿estás bien?». Él asintió, secándose los ojos con un pañuelo. «A veces los recuerdos son tan fuertes que se desbordan». Alcanzó otra foto, esta mostrando a una joven mujer sosteniendo un bebé. «Este es el día que tu madre te trajo a casa por primera vez. Tenías solo 3 días». Lily tomó la foto, estudiándola cuidadosamente. «Mamá se ve cansada». Lo estaba, ser madre no. «Es fácil, especialmente sola». «¿Dónde está mi papá en estas fotos?», preguntó Lily. La pregunta que se había estado haciendo durante años, pero que rara vez expresaba. Arthur suspiró. «Se fue antes de que nacieras, Lily Bean. Tu madre nunca nos contó mucho sobre él». Los dedos de Lily trazaron el contorno de su yo infantil en los brazos de su madre. «¿Por qué mamá me dejó contigo? ¿Cuándo volverá?». La pregunta quedó en el aire, más pesada que todos los recuerdos que los rodeaban. El rostro de Arthur se nubló, regresando esa familiar confusión. «Ella tuvo que ir a algún lugar importante. Volverá pronto», repitió la explicación que había dado innumerables veces, menos convincente con cada repetición. Lily volvió a colocar la foto en la caja, su mirada cayendo sobre una foto más reciente de su madre, tomada en Navidad hace 2 años. «¿Crees que nos extraña?». «Por supuesto que sí», dijo Arthur automáticamente, pero sus ojos se desviaron hacia la ventana, cruzando la incertidumbre por sus rasgos.
En ese momento de silencio, el reloj de pie en el pasillo dio 4 campanadas, sobresaltando a Arthur. «Dios mío, es tan tarde. Necesito empezar la cena». Se levantó inestablemente, la claridad que brevemente había iluminado sus ojos comenzando a desvanecerse. «Te ayudaré», dijo Lily, devolviendo cuidadosamente las fotos a sus cajas. Mientras se dirigían a la cocina, Arthur se detuvo repentinamente, mirando hacia atrás a la caja de recuerdos. «Estábamos hablando de algo importante», dijo, con frustración deslizándose en su voz. «¿Qué era?» «Solo mirábamos fotos viejas, abuelo», respondió Lily suavemente, tomando su mano. «Nada importante». Pero más tarde esa noche, después de que Arthur se había ido a la cama, Lily volvió a la sala y colocó la fotografía de su madre sosteniéndola cuando era bebé bajo su almohada. Algunos recuerdos, estaba aprendiendo, necesitaban ser preservados con más cuidado que otros. La puerta del refrigerador en la casa Matthews se había transformado a lo largo de las semanas. Lo que una vez sostenía solo unos pocos imanes y una lista de compras ahora estaba cubierto con notas adhesivas coloridas, escritas con la cuidadosa caligrafía de Lily. Medicina del abuelo. 8 a.m. y 6 p.m. El autobús escolar llega a las 7:45. Martes, libros de biblioteca. Usar camisa azul para foto escolar. Lily se paró de puntillas, añadiendo una nueva nota. No dejar la estufa encendida. Presionó los bordes firmemente con sus pequeños dedos, asegurándose de que no se cayera. La señora Rivera de la casa de al lado observaba a través de la ventana de la cocina mientras regaba las plantas en macetas de su porche. Había estado notando cosas, pequeñas cosas al principio, luego más grandes. El césped que Arthur siempre había mantenido inmaculado, ahora estaba descuidado. Los periódicos se acumulaban algunos días. Y allí estaba Lily, pareciendo más una pequeña adulta cada día, asumiendo responsabilidades que ninguna niña de 7 años debería cargar. Dentro, Lily estaba preparando sándwiches para el almuerzo, mantequilla de maní para ella, pavo para el abuelo. Había aprendido a usar un cuchillo sin filo para untar, teniendo cuidado de limpiar las migas después. El abuelo Arthur estaba sentado en la mesa de la cocina, intentando leer el periódico pero sosteniéndolo al revés. «El almuerzo está listo, abuelo», anunció Lily, colocando el plato frente a él. «Gracias, Eleanor», dijo Arthur distraídamente. «Soy Lily, abuelo. La abuela Eleanor está en el cielo, ¿recuerdas?» Arthur parpadeó varias veces, sus ojos gradualmente reenfocándose. «Por supuesto que eres tú, Lily Bean. Solo un error de un viejo». Después del almuerzo, sonó el timbre de la puerta. Lily respondió con cautela, tal como el abuelo le había enseñado. «Hola, Lily», la señora Rivera sonrió cálidamente. «¿Está tu abuelo en casa? Traje un pan de plátano». «Está descansando», dijo Lily, sin mencionar que Arthur se había confundido y había ido a tomar una siesta en el armario de abrigos antes de que ella lo guiara a su habitación. «Puedo dárselo cuando despierte». La señora Rivera dudó. «Cariño, ¿está todo bien? He notado que has estado haciendo mucho en la casa». «Estamos bien», respondió Lily demasiado rápido de la manera que había practicado. «El abuelo solo se cansa a veces. Tal vez podría entrar y esperar a que despierte. Podríamos tomar té juntas». El pánico cruzó el rostro de Lily. El fregadero de la cocina estaba lleno de platos sin lavar de los últimos 3 días. Los medicamentos del abuelo estaban esparcidos por la encimera, en lugar de estar en el armario donde pertenecían. Y lo peor de todo, estaba la marca de quemadura en la estufa de cuando el abuelo había olvidado la tetera hasta que se secó por completo. «Necesita dormir», insistió Lily. «Órdenes del médico». El rostro de la señora Rivera mostró preocupación, pero asintió. «Bueno, dile que pasé por aquí. Y Lily, si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, mi puerta siempre está abierta». «Gracias por el pan», dijo Lily cortésmente, cerrando la puerta antes de que pudieran surgir más preguntas. Se apoyó contra la puerta, con el corazón acelerado.
Lo estaban manejando. Tenían que hacerlo. Si los adultos supieran lo mal que se ponían las cosas a veces, podrían alejarla del abuelo, o alejar al abuelo de ella. Esa noche, mientras Lily tachaba el día en su calendario, notó la fecha marcada con un círculo para mañana. Reunión de padres y maestros, 4 p.m. Su estómago se apretó con temor. ¿Cómo iba a ayudar al abuelo a recordar quién era su maestra, y mucho menos a responder preguntas sobre tareas y calificaciones? Añadió otra. Nota adhesiva al refrigerador. Reunión importante mañana. Pero en su corazón temía que los recordatorios en papel ya no fueran suficientes. El aula de la señora Patel siempre olía a tiza y canela, una combinación que Lily normalmente encontraba reconfortante. Pero hoy, sentada junto al abuelo, Arthur en las sillas demasiado pequeñas dispuestas frente al escritorio de la maestra, el aroma familiar no hizo nada para calmar sus nervios. «Gracias por venir, señor Matthews», comenzó la señora Patel, sus amables ojos moviéndose entre Arthur y Lily. «He estado queriendo hablar sobre el progreso de Binonentosi. Lily este semestre». Arthur se enderezó, sus manos descansando sobre sus rodillas. Llevaba su mejor suéter, el azul con parches de cuero en los codos, y se había peinado cuidadosamente. Lily le había ayudado a afeitarse esa mañana, guiando su mano temblorosa tan suavemente como pudo. «¿Mi Lily Bean está progresando bien en sus estudios?», preguntó Arthur, su voz firme y clara. Lily sintió un destello de esperanza. Hoy parecía ser uno de los buenos días del abuelo. «Académicamente Lily es realmente notable», sonrió la señora Patel. «Su nivel de lectura está muy por encima del promedio del grado, y sus habilidades matemáticas están progresando bien». Lily exhaló suavemente. Tal vez esto no sería tan malo después de todo. «Sin embargo», continuó la señora Patel abriendo una carpeta, «he notado algunos patrones preocupantes. Lily ha llegado tarde 6 veces este mes. Sus tareas a veces están incompletas, y 2 veces la semana pasada se quedó dormida durante la clase». Arthur frunció el ceño, viéndose genuinamente confundido. «Lily, ¿es esto cierto?». Antes de que Lily pudiera responder, la señora Patel sacó un dibujo de la carpeta. «Lily hizo esto durante la clase de arte cuando la tarea era dibujar a tu familia haciendo una actividad favorita». El dibujo a crayón mostraba 2 figuras, una niña pequeña de pelo amarillo parada frente a una estufa y un hombre de pelo gris dormido en una silla. A su alrededor había burbujas de diálogo y nubes de pensamiento. «¿Qué hay para cenar? ¿Tomé mis pastillas? ¿Dónde están mis llaves? Estoy cansado». «Lily, quizás podrías explicarle tu dibujo a tu abuelo», sugirió la señora Patel suavemente. Un rubor caliente subió por el cuello de Lily. «Es solo un dibujo», murmuró. Arthur miró fijamente el papel, el reconocimiento, pasando por su rostro. «Yo me he sentido un poco indispuesto últimamente. Quizás no he estado tan atento como debería». «Señor Matthews», la señora Patel se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un tono más suave. «Me preocupa que Lily pueda estar asumiendo responsabilidades de adultos en casa. Ella menciona cocinar comidas y administrar medicamentos. Estas no son actividades típicas para una niña de 7 años». La expresión de Arthur se oscureció. «¿Está sugiriendo que no estoy cuidando adecuadamente a mi nieta?». Un tono defensivo se filtró en su voz. «En absoluto», respondió la señora Patel con calma. «Pero me pregunto si podrían beneficiarse de algún apoyo adicional. Nuestra escuela tiene recursos, un consejero familiar, programas de asistencia comunitaria». «No necesitamos caridad», interrumpió Arthur, un destello del hombre orgulloso que una vez fue rompiendo a través de su confusión. «La familia Matthews siempre se ha cuidado por sí misma». «Abuelo», susurró Lily tirando de su manga. «La señora Patel solo está tratando de ayudar». «Entiendo el orgullo familiar, señor Matthews», dijo la señora Patel, «pero el bienestar de Lily debe ser lo primero. Nuestra consejera escolar, la doctora Chen, quisiera reunirse con Lily regularmente, solo para hablar. ¿Cree que mi nieta necesita un doctor para la cabeza?».
Arthur se levantó de repente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. No hay nada mal con la cabeza de Lily. Es su corazón el que está sufriendo. Porque su madre... Se detuvo abruptamente, su enojo dando paso a la confusión. Porque... Lily también se puso de pie, tomando su mano. Está bien, abuelo. No estoy herida. La señora Patel observó la interacción con creciente preocupación. Señor Matthews, ¿estaría dispuesto a reunirse con la doctora Chen usted mismo? Solo una vez. Los hombros de Arthur se desplomaron. Lo siento, no me siento del todo yo mismo hoy. Se frotó la frente, viéndose repentinamente perdido. ¿Qué estábamos discutiendo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Lily miró de su abuelo a su maestra, viendo la preocupación grabada en el rostro de la señora Patel. Estábamos terminando, dijo Lily alegremente, usando la voz alegre que había practicado para momentos como este. ¿Verdad, señora Patel? Al salir del aula, la señora Patel colocó una mano gentil sobre el hombro de Lily. Recuerda, mi puerta siempre está abierta si necesitas hablar. Lily asintió, pero sus pensamientos ya estaban corriendo hacia adelante, pensando en cómo encontrarían el camino a casa, y qué excusa inventaría cuando el abuelo inevitablemente preguntara por qué habían estado en la escuela después de horas. Algunas preguntas se estaban volviendo demasiado difíciles de responder. 3 días después de la reunión con la maestra, la escena en el parque Oakwood se desarrolló como una obra de teatro con múltiples actos ocurriendo simultáneamente. A través de diferentes ojos, el mismo momento adquirió significados completamente distintos. Para el oficial Davis, respondiendo a una llamada al 911 sobre un posible incidente involucrando a un niño, parecía sencillo. Una niña pequeña angustiada pidiendo ayuda, un anciano sujetando su brazo, y ciudadanos preocupados formando un círculo protector. Para la señora Klein, la mujer del abrigo rojo que había alejado a Lily, era un claro caso de un anciano perdiendo la paciencia con una niña, algo que había presenciado demasiadas veces en sus 30 años como directora de escuela primaria. Para el señor Abernathy, el jardinero del parque que había conocido a Arthur Matthews durante décadas, era desconcertante ver al gentil ex bibliotecario rodeado de miradas acusatorias, su rostro gastado desmoronándose en confusión. Y para Lily, fue el terrible momento en que todos los muros cuidadosamente construidos se vinieron abajo. ¿Puedes decirme qué pasó, cariño? La oficial Davis se arrodilló frente a Lily, quien estaba sentada en un banco con el abrigo de la señora Klein sobre sus hombros. La voz de la oficial era amable, su libreta abierta, pero temporalmente olvidada. Los ojos de Lily se dirigieron hacia donde el abuelo Arthur estaba sentado en otro banco, con un oficial masculino de pie a su lado. Su abuelo parecía tan pequeño de repente, sus hombros encorvados, su mirada desenfocada. No quise gritar, susurró Lily. El abuelo tropezó y agarró mi brazo. Me sorprendió. Dijiste que te lastimó, le recordó la señora Klein suavemente. No así. Lily luchaba por encontrar las palabras correctas. ¿Cómo podía explicar que el daño no era por su agarre en su brazo? ¿Cómo podía hacerles entender que lo que dolía era verlo olvidar su nombre esa mañana, o encontrarlo intentando hacer café con jabón para platos, o permanecer despierta por la noche preguntándose si mañana sería el día en que la olvidaría por completo? Lily, estás a salvo ahora. Puedes decirnos la verdad, alentó la oficial Davis. Estoy diciendo la verdad. La frustración hizo que la voz de Lily se elevara. El abuelo nunca me lastimaría a propósito. Solo se confunde a veces. La señora Klein y la oficial Davis intercambiaron una mirada que Lily estaba comenzando a reconocer. La mirada que los adultos se daban cuando pensaban que un niño no estaba contando toda la historia. ¿Confunde cómo?, preguntó la oficial Davis. La presa se rompió. Las palabras que Lily había estado conteniendo durante meses salieron en torrente. Olvida cosas importantes. A veces me llama por el nombre de mi mamá. A veces no puede recordar cómo atarse los zapatos.
A veces prepara el desayuno pero olvida apagar la estufa. A veces llora porque no puede recordar dónde está la abuela. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Y trato de ayudarlo. Hago listas y pongo notas en el refrigerador. Aprendí a hacer sándwiches y a programar el despertador, pero se está volviendo más difícil, y estoy tan cansada. Sus pequeños hombros se sacudieron con sollozos. No quise decir que me estaba lastimando como golpeando. Quise decir que duele verlo desaparecer aunque esté justo ahí. La oficial Davis cerró su libreta. Lily, ¿cuánto tiempo ha tenido tu abuelo estos problemas de memoria? Lily se limpió la nariz con la manga. Comenzó con cosas pequeñas. Pequeñas cosas el verano pasado. Pero está empeorando cada semana. ¿Y tu madre? ¿Dónde está ella? Me dejó con el abuelo. Dijo que era temporal, pero eso fue hace mucho tiempo. Desde el otro banco, la voz confundida de Arthur se escuchaba a través del parque. Necesito recoger a Lily de la escuela. Sale a las 3:15. No puedo. Llegar tarde otra vez. Señor, su nieta está justo allí, explicó el oficial masculino pacientemente. Es sábado. No hay escuela hoy. ¿No hay escuela el miércoles? Eso no suena correcto. La perplejidad de Arthur era evidente incluso a distancia. Lily observó cómo el entendimiento amanecía en 1900. Los rostros de los adultos que la rodeaban. No el entendimiento que había esperado. El tipo que les permitiría volver a casa y continuar como antes, sino un entendimiento diferente que había estado temiendo durante meses. Creo, dijo la oficial Davis suavemente, que necesitamos asegurarnos de que tanto tú como tu abuelo reciban la ayuda que necesitan. Mientras un coche de policía y otro vehículo con servicios familiares del condado, impreso en el costado, llegaban a la entrada del parque, Lily se dio cuenta de que su mundo cuidadosamente equilibrado estaba a punto de cambiar para siempre. Lily nunca había dormido en una habitación con paredes rosas antes. El hogar de acogida donde la trabajadora social la había llevado olía a limpiador de limón y algo horneándose en el horno, galletas, quizás, o pan. Pero a pesar de los colores alegres y los aromas hogareños, cada parte de ella se sentía mal, como si estuviera usando la ropa de otra persona que no le quedaba bien. Esta será tu habitación por un tiempo, había explicado la señora Cooper, la madre de acogida, mostrándole un dormitorio ordenado con 2 camas. La compartirás con Jasmine. Tiene 9 años y es muy amigable, Lily. Había asentido educadamente, aferrando su mochila empacada apresuradamente. No le habían dejado traer mucho de casa, solo algo de ropa, su cepillo de dientes y el señor Flopsy, el conejo de peluche que había visto días mejores. La trabajadora social, la señora Winters, había prometido que conseguirían más de sus cosas mañana. Ahora, acostada en la cama desconocida con sus sábanas demasiado rígidas, Lily miraba fijamente al techo. Las estrellas que brillan en la oscuridad que alguien había pegado allí emitían una tenue luz verde, nada parecida a la cálida luz de la lámpara de lectura del abuelo, que normalmente se filtraba bajo su puerta en casa. Casa. ¿Seguía siendo casa si ninguno de ellos estaba allí? Al otro lado de la ciudad, en una habitación que era cegadoramente blanca en lugar de rosa, Arthur Matthews estaba sentado al borde de una cama de hospital. La enfermera había sido lo suficientemente amable, ayudándole a cambiarse a la bata azul pálido y explicando que los médicos querían realizar algunas pruebas por la mañana, pero sus palabras lo habían atravesado como agua, dejando poca impresión. ¿Dónde está Lily?, había preguntado por 5ª vez. Necesita su cena. Tiene tarea. Su nieta está siendo bien cuidada, había repetido la enfermera pacientemente. Usted necesita concentrarse en descansar ahora. Pero el descanso no llegaba. La mente de Arthur, nebulosa como había estado últimamente, era cristalina en un punto. Lily lo necesitaba. Él era todo lo que ella tenía, y ahora por razones que no podía comprender completamente, habían sido separados. Recordaba el parque, más o menos. Recordaba a Lily gritando.
Recordaba a extraños rodeándolos, sus rostros severos con juicio. Después de eso, todo se volvió borroso. Oficinas, preguntas, formularios para firmar que no podía entender. Custodia protectora temporal, alguien había explicado. Procedimiento estándar mientras evaluamos la situación. Los dedos de Arthur jugueteaban con la delgada manta que cubría sus piernas. ¿Qué situación? ¿Por qué no podían simplemente volver a casa? En la habitación, Rosa, Lily escuchó pasos acercándose, y rápidamente fingió estar dormida cuando la puerta crujió al abrirse. ¿Ya está dormida?, susurró la señora Cooper a alguien en el pasillo. La pobrecita debe estar exhausta. Vino la respuesta. La señora Winters, la trabajadora social. La evaluación psicológica está programada para mañana a las 10. La recogeré a las 9:30. ¿Alguien ha localizado a la madre? Estamos trabajando en ello. Parece que ha estado cobrando los cheques de pensión del abuelo en Arizona durante meses. Dejó un rastro de direcciones temporales. ¿Cómo está el anciano? Caballero. Psiquiatría geriátrica lo está evaluando. La evaluación inicial sugiere deterioro cognitivo de moderado a severo. Alzheimer, muy probablemente. Las palabras flotaban sobre Lily como extraños pájaros. Reconocía algunas, pero no lo que significaban cuando se juntaban. Lo que estaba claro, sin embargo, era que nada de esto sonaba como si fuera a volver a casa pronto. Una lágrima se deslizó lateralmente a través de su sien y hacia su cabello. Pensó en el abuelo Arthur, solo en algún lugar sin sus notas para recordarle qué pastillas tomar o cuándo apagar la estufa. ¿Quién se aseguraría de que usara calcetines que combinaran? ¿Quién le recordaría historias cuando su mente quedara en blanco? En su habitación blanca, Arthur alcanzó el teléfono junto a su cama. Sus dedos temblaron mientras trataba de recordar su propio número de teléfono. Necesitaba llamar a casa para asegurarse de que Lily hubiera cerrado las puertas y apagado las luces. Pero los números se mezclaron en su mente, y cuando finalmente presionó algunos botones, una voz grabada le informó que las llamadas externas requerían permiso de la estación de enfermeras. Dejó el receptor, un pesado sentido de fracaso asentándose sobre él. Durante meses, había sido consciente, en sus momentos más claros, de que las cosas se le estaban escapando. Nombres, fechas, cómo atar una corbata. Pero había luchado por mantenerse, por mantener las apariencias, por ser el abuelo que Lily necesitaba. Ahora, la pretensión se había desmoronado, y en su estela ambos estaban solos, a kilómetros de distancia, en sus habitaciones separadas de rosa y blanco. Abuelo y nieta compartían el mismo pensamiento mientras se dirigían hacia un sueño inquieto. ¿Qué nos pasa ahora? Ninguno tenía una respuesta. Y quizás lo más aterrador de todo, parecía que sus futuros ahora descansaban en manos de extraños, que no sabían nada del silencioso amor que los había sostenido a través de los solitarios meses de ser olvidados. La señora Winters había sido trabajadora social durante 15 años. Había visto casos que le rompieron el corazón y casos que le hicieron cuestionar la humanidad. Pero algo sobre el caso Matthews la molestaba de una manera diferente. Era martes por la mañana, 3 días después del incidente del parque, y estaba sentada en su desordenado escritorio revisando sus notas. En papel, parecía sencillo: anciano con aparente demencia, niña abandonada, intervención necesaria. El sistema estaba funcionando según lo diseñado. Arthur Matthews estaba recibiendo evaluación médica, y Lily estaba segura en cuidado de acogida temporal. Entonces, ¿por qué sentía que estaba perdiendo algo importante? La señora Winters tomó el informe médico preliminar sobre Arthur. La evaluación del neurólogo era preocupante pero no sorprendente. El paciente exhibe deterioro significativo de la memoria consistente con enfermedad de Alzheimer moderada, desorientación en tiempo y lugar, episodios de confusión y agitación. Recomendada colocación en centro de cuidados especializados. Luego pasó a sus notas de la evaluación psicológica de Lily. El psicólogo infantil había escrito:
Sujeto muestra madurez inusual y mecanismos de afrontamiento para su edad. No hay signos de maltrato físico, pero presenta ansiedad significativa e hipervigilancia. Expresa preocupación constante por el abuelo, en lugar de por sí misma. Posible inversión de roles, parentificación. El procedimiento estándar sería claro: remoción permanente del cuidado del abuelo, continuación de la colocación en hogar de acogida, mientras se busca a la madre ausente, seguido de posible adopción si la madre no podía ser localizada o se consideraba no apta. Pero algo se sentía incompleto. La señora Winters sacó los registros financieros del hogar que habían recopilado. Arthur Matthews vivía de una modesta pensión y seguridad social. Sus estados de cuenta bancarios mostraban retiros regulares para gastos típicos: comestibles, servicios públicos, medicamentos, pero también retiros grandes periódicos sin un propósito claro. ¿A dónde iba este dinero?, murmuró, hojeando los papeles. Las cantidades coincidían con lo que un padre soltero podría necesitar para manutención básica de un hijo. Pero si Rebecca Matthews había abandonado a su hija como parecía, ¿por qué Arthur seguía enviándole dinero? Por impulso, la señora Winters levantó el teléfono y llamó al banco. Habla Rachel Winters de Servicios Familiares del Condado. Estoy investigando un caso que involucra a Arthur Matthews. Necesito información sobre transferencias recurrentes desde su cuenta. Proporcionó los códigos de identificación y autorización del caso necesarios. Sí, veo la cuenta, dijo el representante del banco después de un momento. Hay una orden permanente para transferir $800 el primer día de cada mes a una cuenta, a nombre de Rebecca Matthews. ¿Puede decirme cuándo comenzó este arreglo? La autorización se estableció hace 15 meses, poco después de que la señora Matthews fuera añadida como titular conjunta de la cuenta. La señora Winters frunció el ceño. ¿Titular conjunta de la cuenta? ¿Así que Rebecca Matthews tiene acceso a todos los fondos de Arthur? Eso es correcto. Fue añadida con privilegios de poder notarial también. Las piezas comenzaban a alinearse en un nuevo y preocupante patrón. La señora Winters agradeció al representante del banco y colgó. Luego inmediatamente llamó al hospital donde Arthur estaba siendo evaluado. «Necesito hablar con el señor Matthews lo antes posible», le dijo a la enfermera, que respondió. «Y necesitaré copias de su documentación de poder notarial de su expediente médico». Cuando los documentos solicitados llegaron por correo electrónico una hora después, las sospechas de la señora Winters se profundizaron. El formulario de poder notarial que otorgaba a Rebecca Matthews control sobre las decisiones financieras y médicas de su padre había sido firmado por Arthur, pero la firma se veía temblorosa, insegura, como si hubiera sido guiada por otra mano. Más preocupante era la fecha: 15 meses atrás, justo cuando Lily había sido dejada con su abuelo. ¿Rebecca ya había notado el deterioro cognitivo de su padre entonces? Había planeado esto desde el principio. La señora Winters abrió una base de datos en su computadora e ingresó la información de Rebecca Matthews. En minutos, tuvo un descubrimiento sorprendente. Rebecca Matthews había solicitado beneficios bajo el nombre de su padre en Arizona, afirmando ser su cuidadora a tiempo completo, mientras Lily estaba realmente haciendo ese trabajo en su ciudad natal. «Doble inmersión», murmuró la señora Winters, la ira creciendo en su pecho. Rebecca no solo había abandonado a su hija con un anciano enfermo, sino que también estaba cobrando dinero del gobierno destinado a su cuidado, mientras simultáneamente drenaba su cuenta bancaria. Este no era solo un caso de problemas de memoria en un anciano y una niña atrapada en circunstancias desafortunadas. Esto era explotación deliberada, tanto de Arthur como de Lily. La señora Winters alcanzó su teléfono nuevamente, su sentido de propósito renovado. Este caso se había vuelto mucho más complejo, y Rebecca Matthews tenía mucho que responder. La verdad se estaba desplegando, y cambiaría todo para el abuelo y la nieta que habían estado luchando solos durante demasiado tiempo.
La sala de conferencias en la oficina de servicios familiares rara vez se usaba para presentaciones de casos, pero hoy era diferente. La señora Winters había reunido un pequeño equipo, su supervisor, un fiscal del condado, un detective de la unidad de delitos financieros y el doctor Bennett, el especialista geriátrico que había evaluado a Arthur. Gracias a todos por venir con tan poca antelación. Comenzó la señora Winters distribuyendo carpetas a cada persona. Lo que comenzó como un caso potencial de negligencia hacia un anciano ha revelado algo mucho más perturbador. Se dirigió a una pizarra donde había creado una línea de tiempo que comenzaba 15 meses antes. Esto fue cuando Rebecca Matthews, la hija de Arthur, dejó a Lily, de 7 años, con su abuelo, alegando que era un arreglo temporal mientras conseguía un trabajo en otro estado. La fiscal, la señora Díaz, hojeó los documentos. ¿Está sugiriendo que esto fue abandono premeditado? Eso es exactamente lo que estoy sugiriendo, confirmó la señora Winters, pero va más allá. Colocó una copia ampliada de un documento de poder notarial sobre la mesa. Esto fue firmado el día antes de que Rebecca se fuera. Note el temblor en la firma de Arthur. Dr. Bennett, ¿podría compartir su evaluación? El doctor se inclinó hacia adelante. Basado en mi evaluación y la tasa de progresión de sus síntomas, el señor Matthews ya experimentaba deterioro cognitivo hace 15 meses. Aunque podría haber tenido días de claridad, dudo seriamente que entendiera lo que estaba firmando. ¿Y exactamente qué firmó?, preguntó el síntoma detective. La señora Winters señaló secciones clave del documento. Control completo de sus finanzas. Autoridad para tomar decisiones médicas. Y aquí está la parte más condenatoria. Colocó un estado de cuenta bancario en la mesa, con ciertas transacciones resaltadas en amarillo. Una vez que tuvo el control, Rebecca comenzó a vaciar sus cuentas metódicamente. No todo a la vez, eso habría levantado alarmas, pero lo suficiente para agotar significativamente sus ahorros mientras dejaba justo lo necesario para las facturas básicas. El detective silbó suavemente. Explotación financiera clásica de un anciano. Se pone peor, continuó la señora Winters, colocando otro documento en la mesa. Este llevaba un sello del estado de Arizona. Rebecca Matthews ha estado registrada como cuidadora a tiempo completo de su padre en Arizona durante el último año, cobrando beneficios estatales de $1,200 mensuales por servicios que claramente no está proporcionando. Mientras tanto, su hija de 7 años ha sido la verdadera cuidadora aquí. El supervisor sacudió la cabeza. Así que está cobrando doble, tomando su dinero directamente y recibiendo beneficios estatales por cuidados que no está proporcionando. Exactamente, asintió la señora Winters. Y hay más. Sacó una pequeña pila de correo que había sido recogido de la casa Matthews. Estos son avisos de renovación para los medicamentos recetados de Arthur. Rebecca los había redirigido a un apartado postal que ella controla, y aparentemente los revendía. La farmacia confirmó que las recetas se estaban surtiendo regularmente, pero encontramos casi ningún medicamento en la casa. Un pesado silencio cayó sobre la sala mientras el cuadro completo emergía. ¿Dónde está Rebecca Matthews ahora?, preguntó la señora Díaz. Su voz, tensa con ira controlada. El detective abrió su laptop. La localizamos ayer en Scottsdale, Arizona, viviendo en una comunidad cerrada con un hombre que presenta como su esposo, sin signos de dificultades financieras. Todo lo contrario. Hemos estado monitoreando su actividad de tarjeta de crédito. Muchos cargos en restaurantes, compras en boutiques, visitas a salones de belleza, mientras su hija preparaba sándwiches de mantequilla de maní para la cena y su padre olvidaba apagar la estufa, añadió la señora Winters en voz baja. El doctor Bennett habló. Lo más desgarrador es que con intervención médica adecuada hace un año, la condición del señor Matthews podría haberse manejado mejor. En cambio, ha declinado rápidamente sin tratamiento. La señora Díaz cerró su carpeta con determinación. He visto suficiente.
Tenemos evidencia suficiente para múltiples cargos: abuso de ancianos, abandono infantil, fraude, robo de identidad. Redactaré las órdenes judiciales hoy. ¿Qué pasa con Arthur y Lily ahora?, preguntó el doctor Bennett. La señora Winters miró sus notas. Ese es nuestro próximo desafío. No pueden volver a su arreglo anterior. Arthur necesita cuidados especializados, pero separarlos permanentemente sería otro trauma. Son todo lo que tienen el uno al otro. Recogió una fotografía tomada el día anterior. Lily sentada junto a la cama de hospital de Arthur, leyéndole una historia de un desgastado libro ilustrado. A pesar de todo, habían formado un vínculo de amor y protección que merecía ser honrado. Necesitamos encontrar una solución que los mantenga conectados, dijo la señora Winters, mientras nos aseguramos de que ambos reciban el cuidado que necesitan. El equipo asintió en acuerdo, y la planificación comenzó. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Rebecca Matthews bajaba de un avión, sin saber que su esquema cuidadosamente construido estaba a punto de desmoronarse a su alrededor. El titular en la Gaceta de Millfield decía: «Abandonados 2 veces, niña local y abuelo dejados a luchar solos». Para la tarde, la historia se había extendido por la pequeña comunidad como un incendio forestal. La escuela de Lily fue la primera en movilizarse. La señora Patel organizó una colecta de los libros y útiles escolares favoritos de Lily, mientras que la Asociación de Padres y Maestros dispuso que se entregaran comidas en el hogar de la señora Cooper, donde Lily se estaba quedando. Debería haberme dado cuenta antes, confió la señora Patel al consejero escolar. Las señales estaban ahí: su agotamiento, las tareas incompletas, su constante preocupación. En el centro para personas mayores donde Arthur había sido voluntario, leyendo a residentes incluso menos móviles que él, viejos amigos se reunieron para discutir cómo podrían ayudar. Arthur Matthews siempre fue el primero en dar un paso adelante cuando alguien necesitaba algo, recordó el señor Simmons, el director del centro, al grupo. Ahora es nuestro turno de estar ahí para él. Sin embargo, no. Todas las respuestas fueron de apoyo. Fuera del juzgado donde eventualmente se escucharía el caso de Rebecca Matthews, una pequeña multitud de espectadores se había reunido después de que su arresto apareciera en las noticias de la tarde. ¿Cómo podría una madre abandonar a su hija así?, preguntó una mujer sacudiendo la cabeza. Y aprovecharse de la enfermedad de su propio padre. Es inconcebible, añadió otra. Mientras tanto, la señora Rivera, la vecina de al lado que había notado las luchas de Lily, estaba sentada en la oficina de la señora Winters, con lágrimas corriendo por su rostro. Sabía que algo no estaba bien, dijo, retorciendo un pañuelo en sus manos. Ofrecí ayuda, pero Lily siempre decía que todo estaba bien. Debería haber hecho más que solo llevar pan de plátano. Muchas personas no vieron las señales, le aseguró la señora Winters. Ambos estaban haciendo todo lo posible para parecer normales. ¿Qué puedo hacer ahora?, preguntó la señora Rivera. Esa pregunta se repetía por todo Millfield, mientras la comunidad despertaba a la silenciosa lucha que había estado desarrollándose en su medio. Personas que habían pasado junto a Arthur y Lily en la calle o en la tienda sin pensarlo 2 veces ahora, se encontraban reflexionando sobre momentos en los que podrían haber extendido una mano. En el hospital, Arthur recibió más visitantes en un día de los que había tenido en el año anterior. Viejos colegas, vecinos y amigos de la iglesia vinieron con recuerdos para compartir, ayudando a anclarlo en momentos de claridad. «Estamos aquí para ti, Arthur», le dijo su antigua asistente de la biblioteca, dándole palmaditas en la mano. «Y para Lily también». Arthur sonrió con incertidumbre. «Lily necesita que revisen su tarea», dijo, su mente deslizándose. «Es muy inteligente. ¿Sabes? Saca solo A». Para Lily, la atención era más abrumadora. Los niños de su clase habían hecho tarjetas, y los maestros pasaban por la casa de la señora Cooper con pequeños regalos y la seguridad de que todo estaría bien. «¿Todos saben lo que pasó con mi abuelo?»,
Lily le preguntó a la señora Winters durante su visita diaria, sobre que olvida las cosas. Saben que tiene una enfermedad que afecta su memoria, explicó la señora Winters suavemente, y saben lo valiente que ha sido cuidando de él. Lily miró sus manos. No hice un muy buen trabajo, por eso nos separaron. La señora Winters se arrodilló para mirar a los ojos de Lily. Hiciste un trabajo extraordinario, pero era demasiada responsabilidad para alguien de tu edad. Cuidar a tu abuelo debería haber sido el trabajo de un adulto, no el tuyo. El trabajo de mi mamá, dijo Lily en voz baja. Sí. Mientras la comunidad se unía en torno a ellos, tanto Arthur como Lily comenzaron a entender que no habían estado tan solos como se sentían. La red de seguridad siempre había estado ahí. Simplemente no habían sabido cómo alcanzarla. Y ahora, mientras su historia tocaba corazones en todo Millfield, esa red se estaba fortaleciendo, entretejiendo hilos de compasión, indignación y determinación, para asegurar que ninguno de ellos fuera olvidado de nuevo. El centro de vida asistida Sunshine Meadows no parecía un hospital, lo cual era un punto a su favor. Con sus senderos de jardín y alegres salas comunes, se asemejaba más a un agradable complejo de apartamentos que a un centro médico. Pero para Arthur Matthews, a quien le mostraban su nueva habitación 3 semanas después del incidente del parque, todavía no era su hogar. El comedor sirve 3 comidas al día, pero siempre puedes solicitar meriendas de la cocina, explicó la enfermera Helen Baker, una mujer de poco más de 60 años con pelo sal y pimienta y líneas de risa alrededor de los ojos. Hay bingo los martes, noche de cine los viernes, y el club de jardinería se reúne todos los miércoles por la mañana. Arthur asintió educadamente, aunque sus ojos seguían desviándose hacia la ventana. Desde esta habitación, en el 3er piso, podía ver el estacionamiento donde llegaría el auto de la señora Winters para la primera visita de Lily a su nueva residencia. Tu nieta estará aquí pronto, dijo la enfermera Helen, notando su distracción. ¿Por qué no nos aseguramos de que estés cómodo antes de que llegue? Con amable eficiencia, ayudó a Arthur a organizar sus pocas posesiones, ropa en la cómoda, una foto de Eleanor en la mesita de noche, su suéter favorito colgado en el armario. La habitación gradualmente se volvió menos institucional y más personal. Lily querrá saber que estoy instalado, dijo Arthur, un momento de claridad brillando a través de su niebla habitual. Se preocupa tanto. La enfermera Helen sonrió. Por lo que he oído, tienes una nieta excepcional. La mejor, concordó Arthur, sentándose al borde de su nueva cama. ¿Podrá venir a casa ahora? La pregunta reveló la confusión que aún nublaba su entendimiento. La enfermera Helen se sentó junto a él. Este es tu nuevo hogar, Arthur. Y Lily tiene un nuevo hogar temporal también, hasta que se pueda hacer un arreglo permanente. Pero te visitará a menudo, lo prometo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Lily estaba sentada en la mesa de la cocina de la señora Cooper, coloreando cuidadosamente una tarjeta de bienvenida para la nueva habitación del abuelo. ¿Crees que le gustará?, le preguntó a la señora Cooper, quien estaba empacando galletas en una lata para su visita. Es hermosa, le aseguró la señora Cooper. Has puesto tanto amor en ella. Las últimas 3 semanas habían sido un torbellino de cambios para Lily, nuevas rutinas, nuevas personas, sesiones regulares con la doctora Chen, la consejera escolar. La parte más difícil habían sido las visitas limitadas con el abuelo mientras se organizaban sus arreglos médicos y de vivienda. ¿Mi mamá está realmente en problemas?, preguntó Lily de repente. La pregunta que había estado pesando en su mente desde que escuchó a escondidas una conversación entre la señora Cooper y la señora Winters. La señora Cooper hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Tu madre tomó algunas decisiones malas que te afectaron a ti y a tu abuelo. Habrá consecuencias por esas elecciones. ¿Tendré que verla? No, a menos que quieras, cariño. Lily volvió a su coloreo, añadiendo flores azules alrededor del borde de su tarjeta.
No estoy segura si quiero. ¿Eso es malo? Es completamente comprensible, le aseguró la señora Cooper. Has pasado por mucho. Cuando la señora Winters llegó para llevar a Lily a Sunshine Meadows, la niña estaba tanto emocionada como nerviosa. ¿Y si el abuelo no la reconocía? ¿Y si no le gustaba su nuevo hogar? ¿Y si estaba enojado porque ella había causado todo este cambio? Pero cuando llegaron a la habitación 312, esos temores se desvanecieron. Arthur estaba sentado en una cómoda silla junto a la ventana, y aunque le tomó un momento registrar quién había entrado, su rostro pronto se iluminó con genuina alegría. «¡Lily Bean!», exclamó abriendo sus brazos. Lily corrió hacia él, enterrando su rostro contra su cardigan que todavía olía a hogar. «Te extrañé, abuelo». Mientras se acomodaban en su visita, Lily mostrándole su tarjeta a Arthur, admirándola con sincero deleite, la enfermera Helen observaba desde la puerta. En sus 20 años de cuidado de ancianos, había visto muchas dinámicas familiares, pero había algo especial en el vínculo entre este confundido anciano y su resiliente nieta. Un plan se estaba formando en su mente. Más tarde, lo discutiría con la señora Winters, pero por ahora simplemente observaba la reunión, reconociendo la sanación que ya estaba comenzando a través de sus nuevas rutinas. La enfermera Helen Baker nunca había pretendido involucrarse personalmente en la situación familiar de un paciente. Los límites profesionales eran importantes en su línea de trabajo, pero algo sobre Arthur Matthews y su nieta Lily había tocado un lugar en su corazón que había estado cuidadosamente protegido durante años. La cuestión es, explicó Helen a la señora Winters mientras tomaban café en la cafetería de 1900. Sunshine Meadows. Entiendo por lo que están pasando mejor que la mayoría. Habían pasado 2 meses desde la admisión de Arthur en el centro de vida asistida. Su condición se había estabilizado con medicación adecuada y cuidados, y Lily se había adaptado a una rutina de visitas 3 veces por semana después de la escuela. La investigación formal sobre las acciones de Rebecca Matthews estaba avanzando, con una fecha de juicio establecida para el mes siguiente. Mi padre tuvo Alzheimer, continuó Helen, revolviendo su café distraídamente. Fui su cuidadora durante 7 años antes de que falleciera. Y mi nieto, Tyler, su voz se quebró ligeramente. Lo perdimos en un accidente automovilístico hace 3 años. Tendría aproximadamente la edad de Lily ahora. La señora Winters escuchaba atentamente, comenzando a entender el interés especial de Helen en este caso. He estado observando a Lily durante sus visitas, dijo Helen. Es notable con Arthur, sabe exactamente cómo redirigirlo cuando se confunde, cómo calmarlo cuando se agita. Tienen un lenguaje propio. Tuvo que crecer demasiado rápido, señaló la señora Winters. Helen asintió. Pero ahora tiene la oportunidad de ser solo una niña otra vez. Tomó un respiro profundo, lo cual me lleva a mi propuesta. Esa tarde, Helen se sentó con Lily en el jardín de Sunshine Meadows, mientras Arthur dormía la siesta en su habitación. Las flores otoñales se estaban desvaneciendo, pero algunos tercos capullos aún añadían color a los terrenos ajardinados. Quiero preguntarte algo importante, Lily, comenzó Helen, y quiero que sepas que puedes tomarte tu tiempo para responder. No hay respuesta correcta o incorrecta. Lily miró con curiosidad desde la hoja que había estado examinando. En los 2 meses de visitas regulares, se me había sentido cómoda con la enfermera Helen, quien siempre hacía tiempo para hablar con ella, y nunca la trataba como si fuera demasiado joven para entender lo que estaba sucediendo. La señora Winters y yo hemos estado hablando sobre tu situación de vivienda, explicó Helen. La señora Cooper ha sido maravillosa, pero el cuidado de acogida está destinado a ser temporal. Hemos estado buscando un arreglo más permanente para ti. El rostro de Lily decayó. ¿Tendré que ir lejos del abuelo? Eso es lo que quería discutir, dijo Helen, su voz suave. ¿Cómo te sentirías viviendo conmigo? Mi casa está solo 10 minutos de Sunshine Meadows, así que podrías visitar a tu abuelo a menudo.
Tendrías tu propia habitación y podríamos decorarla como quieras. Los ojos de Lily se ensancharon. ¿Quieres que viva contigo? ¿Como para siempre? Me gustaría convertirme en tu tutora, aclaró Helen. Es similar a la adopción, pero reconoce que ya tienes conexiones familiares que son importantes de mantener, especialmente con tu abuelo. ¿Qué hay de mi mamá?, preguntó Lily quedamente. Helen eligió sus palabras cuidadosamente. Tu madre está enfrentando algunas consecuencias legales por sus acciones. Cuando ese proceso esté completo, puede tener la oportunidad de reconectarse contigo si eso es lo que ambas quieren. Ser tu tutora no cambia el hecho de que ella es tu madre, pero significa que yo sería responsable de cuidarte día a día. Lily consideró esto, su joven rostro serio con el pensamiento. ¿Seguiría yendo a la misma escuela? ¿Mantendría los mismos amigos? Absolutamente, le aseguró Helen. El objetivo es mantener tanta estabilidad como sea posible. ¿Y el abuelo sabe sobre esto? Helen sonrió. Lo hemos discutido durante sus momentos más claros. Piensa muy bien de mí, lo cual tomo como un cumplido significativo. Por primera vez en meses, una sonrisa genuina se extendió por el rostro de Lily, no la valiente que ponía para beneficio de los adultos, sino una expresión de verdadera esperanza. Creo que me gustaría eso, dijo suavemente, pero puedo preguntarle al abuelo qué piensa solo para estar segura. El corazón de Helen se hinchó con afecto por esta niña considerada que todavía ponía los sentimientos de su abuelo primero. Por supuesto. ¿Por qué no vamos a ver si está despierto de su siesta? Mientras caminaban de regreso hacia el edificio, Helen sintió la pequeña mano de Lily deslizarse en la suya. Un simple gesto de confianza que significaba más que las palabras jamás podrían. La primavera había llegado a Sunshine Meadows, trayendo nuevo crecimiento a los jardines y un ritmo establecido a las vidas de Arthur y Lily. 6 meses habían pasado desde el incidente del parque, y mucho había cambiado. Lily ahora vivía con Helen en una acogedora casa azul con un columpio en el patio trasero y una habitación decorada con estrellas en el techo. Reales, no del tipo que brillan en la oscuridad. Sus informes escolares mostraban mejora y la doctora Chen había reducido sus sesiones de consejería a una vez al mes, notando un progreso significativo en el bienestar emocional de Lily. Arthur tenía buenos días y difíciles, pero el entorno estructurado y el cuidado médico adecuado habían ralentizado su deterioro cognitivo. Participaba en terapia de arte, disfrutaba del club de jardinería, y se había convertido en algo así como un favorito entre el personal por sus modales amables y destellos ocasionales del vocabulario preciso de bibliotecario. El juicio de Rebecca Matthews había concluido con un acuerdo de culpabilidad. Cumpliría 18 meses por explotación financiera y fraude, haría restitución por los fondos robados y completaría servicio comunitario. La cuestión de su eventual relación con Lily permanecía abierta, para ser abordada cuando hubiera cumplido con sus obligaciones legales. Pero por ahora, era miércoles, por la tarde, día de visita, y Lily entró saltando a la habitación 312 con su entusiasmo habitual, Helen siguiéndola con un jarrón de narcisos frescos. «Abuelo, saqué una A en mi proyecto de ciencias sobre el ciclo del agua». Arthur levantó la vista de su sillón junto a la ventana, sus ojos tomándose un momento para enfocarse. «Lily Bean, qué maravillosa sorpresa». No era una sorpresa. Lily venía todos los lunes, miércoles y sábados, pero la memoria a corto plazo de Arthur rara vez retenía esta información. Lily había aprendido a aceptar cada saludo como si fuera perfectamente normal. «Traje fotos de mi proyecto», dijo, sacando fotografías de su mochila y extendiéndolas en la pequeña mesa entre ellos. «¿Ves? Hice nubes con bolitas de algodón, y cuando las aprietas con un gotero, llueve sobre las montañas». Arthur examinó las fotos con genuino interés. «Muy científico», asintió aprobatoriamente. «Siempre has sido hábil con tus manos». Helen arregló los narcisos en el alféizar de la ventana. «Estos deberían alegrar la habitación, Arthur.
El club de jardinería hizo un trabajo maravilloso con los bulbos de primavera este año. Helen, reconoció Arthur con una cálida sonrisa. No siempre recordaba que ella era ahora la tutora de Lily, pero consistentemente la reconocía como alguien importante y amable. Mientras Lily continuaba mostrando las fotos de su proyecto, la atención de Arthur derivaba periódicamente, su mirada moviéndose hacia la ventana o fijándose en un recuerdo que solo él podía ver. Esto era típico, momentos de compromiso seguidos por vagabundeo mental. Abuelo, ¿recuerdas cuando solíamos mirar fotografías viejas juntos? Preguntó Lily, notando su distracción. Encontré más en las cajas de nuestra casa. Helen me ayudó a organizarlas en 1900. Álbumes. Sacó un álbum de fotos encuadernado en cuero de su mochila y lo abrió en el regazo de Arthur. La actividad familiar lo trajo de vuelta al presente mientras pasaban páginas llenas de recuerdos. Eleanor en su uniforme de enfermera, Arthur en su oficina de bibliotecario, Rebecca cuando era niña, Lily bebé. Recuerdo este día, dijo Arthur de repente, su dedo descansando en una foto de él sosteniendo a Lily bebé. Eleanor acababa de hacer su famosa tarta de manzana. Toda la casa olía a canela. Lily miró a Helen sorprendida. La abuela Eleanor había fallecido 2 años antes de que Lily naciera, pero en lugar de corregirlo, Lily simplemente asintió. ¿La tarta estaba deliciosa? La mejor, dijo Arthur confiadamente. Cerca del final de la visita, mientras Helen recogía los papeles escolares de Lily y se preparaba para irse, ocurrió algo notable. Arthur miró directamente a Sinobe. Lily, sus ojos repentinamente agudos con una claridad inusual. Lillian Eleanor Matthews, dijo, usando su nombre completo, algo que no había hecho en más de 1 año. Lily se quedó inmóvil, reconociendo el raro momento de completa lucidez. ¿Sí, abuelo? Arthur tomó su mano, sus dedos nudosos, gentiles alrededor de los más pequeños de ella. Recibiste el nombre de tu abuela. ¿Sabías eso? Eleanor fue la persona más amable que jamás conocí, igual que tú. Su voz era firme, el temblor familiar temporalmente ausente. Lamento que las cosas se pusieran tan difíciles. No quise olvidar tanto. Lágrimas brotaron en los ojos de Lily. No es tu culpa, abuelo. Es tu cerebro el que está olvidando, no tu corazón. Bien dicho, Lily Bean. Arthur apretó su mano, sus ojos arrugándose con afecto. Puede que no siempre recuerde qué día es o qué desayunamos, pero siempre, siempre te amaré. No lo olvides. No lo haré, prometió Lily, su voz quebrándose. Mientras se despedían con promesas de regresar el sábado, Lily abrazó a su abuelo fuertemente. Te quiero hasta la luna, y de regreso, abuelo, y hasta las estrellas y más allá, respondió Arthur, completando su ritual de despedida con perfecto recuerdo. 1 año había pasado desde aquel fatídico día en el parque Oakwood. El sol de verano se derramaba sobre la manta de picnic donde Lily celebraba su 9º cumpleaños en el jardín de Sunshine Meadows, rodeada por amigos, sus maestros, la señora Cooper, la señora Winters y, por supuesto, Helen y el abuelo Arthur. Pide un deseo, cariño, alentó Helen mientras Lily se preparaba para soplar sus velas. Lily cerró los ojos, pensó por un momento, y luego extinguió todas las 9 llamas con un soplo determinado. El pequeño grupo aplaudió. Arthur estaba sentado en su silla de ruedas, un gorro de fiesta posado alegremente en su pelo blanco. Hoy era uno de sus mejores días. Había reconocido a todos, recordado que era el cumpleaños de Lily, e incluso había ayudado a Helen a envolver el regalo de Lily, un diario encuadernado en cuero con sus iniciales grabadas en la portada. Mientras la fiesta disminuía, Lily notó que Arthur se volvía más silencioso. Se sentó junto a su silla de ruedas, instintivamente tomando su mano. ¿Disfrutaste la fiesta, abuelo? Él asintió, dando palmaditas a su mano. Es bueno verte feliz, Lily Bean. Soy feliz, dijo, y se dio cuenta con leve sorpresa que era absolutamente cierto. El último año había traído muchos ajustes.
Vivir con Helen le había dado a Lily la estabilidad que necesitaba. Comidas regulares, ayuda con la tarea, el confort de saber que un adulto estaba a cargo. La condición de Arthur había progresado, pero los momentos de conexión, aunque más breves ahora, seguían siendo preciosos. 2 meses atrás, Rebecca había completado su sentencia y hecho contacto. Estaban dando pequeños pasos hacia reconstruir algún tipo de relación. Visitas supervisadas mensuales, moviéndose cuidadosamente hacia algo aún por definir. Solo estaba pensando en lo diferente que es todo desde el año pasado, Lily le dijo a Helen cuando se unió a ellos. Pero también cuánto mejor. Helen sonrió. Las familias vienen en todas formas y tamaños. La nuestra puede no ser convencional, pero funciona para nosotros. Arthur, que había estado contemplando el jardín, se volvió hacia ellas con inesperada claridad. Eleanor siempre decía que la familia se trata de amor, no de líneas de sangre. Helen y Lily intercambiaron miradas sorprendidas. Eso es muy sabio, Arthur, dijo Helen. Ella era muy sabia, asintió. Luego miró directamente a Helen. Gracias por cuidar de mí, Lily Bean. Tú también eres familia ahora. Mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras a través del jardín, los tres se sentaron juntos en cómodo silencio. Una familia no convencional forjada a través de dificultades, resiliencia y el poder perdurable de la compasión. La vida continuaría cambiando, como siempre lo hacía. Pero Lily había aprendido que los finales a veces conducían a comienzos inesperados, y que el amor, complejo y duradero, podía encontrar su camino a través de las circunstancias más difíciles. Él nunca recuerda todos nuestros días. Juntos, susurró Lily a Helen mientras Arthur dormitaba pacíficamente junto a ellas. Pero siempre recuerda amarme. Y al final, eso era suficiente.